Ya muchachos, entonces vamos a comenzar la sesión de hoy. Como le avisamos en el anuncio de la semana pasada, este corresponde al último tema que vamos a cubrir en esta asignatura, que tiene que ver con los formularios, ¿sí? Pero ojo que no vamos a hablar, porque ustedes cuando ingresen, ahora les voy a presentar, podrían haber creado formularios directamente en lo que es Visual Basic. No vamos a trabajar con ese tipo de interfase o formulario, sino que vamos a trabajar con los controles de formulario que trae Excel, y solamente vamos a trabajar con un tipo especial, no con los ActiveX, porque los ActiveX no funcionan en Mac, ¿de acuerdo? Entonces, para estandarizar y darle una herramienta a todos, vamos a trabajar con una parte, con un segmento particular de los controles de formulario, ¿de acuerdo? Ok, la idea de lo que vamos a ver ahora es que ustedes, al terminar esta sesión, o estas sesiones, digamos, sean capaces de seleccionar un control de formulario para resolver algún problema determinado, eh, sean capaces de asociar los controles a funciones o subrutinas que ustedes creen, ¿ya? Acá no vamos a hacer dentro de lo que damos formulario, porque el formulario es preciso y monótono, digamos, desde el punto de vista que ustedes van a hacer una interfaz, le van a colocar ahí unos ciertos campos, botones o ciertos controles, que ustedes van a tener que saber cómo manipularlos, por cierto, pero la gracia de esto es que esos controles, esos botones, así como íbamos creando asociando a macro, ustedes van a poder asociarle propias funciones que creen, por supuesto, ustedes mismos en base al problema que quieran resolver o su rutina. Y claro, el objetivo principal, el uso que le vamos a dar a los formularios es que ustedes puedan almacenar información de forma más ordenada y segura. ¿Ya? ¿Qué es un formulario? El formulario nosotros vamos a entender como, en un principio, cuando hablamos de formulario, es un documento impreso que está diseñado con una cierta estructura para poder ingresar información, capturarla y organizarla para posteriormente su almacenamiento, ¿sí? Eso es cuando estamos hablando de impreso. Ahora, cuando estamos hablando de digital, pasa directamente a almacenarse en alguna planilla, ¿cierto? En alguna base de datos, ¿sí? Los formularios, acá, que es lo que vamos a ver ahora, digitales, contienen además controles, que son los que vamos a trabajar, ¿ya? Y la idea de los controles, o cuál es la gracia, es que nos van a permitir escribir, modificar, eliminar, buscar ciertos datos de una forma más fácil, o de alguna forma nos van a permitir establecer ciertas reglas de negocio en base a algunos controles, ¿de acuerdo? Donde ustedes van a ir aumentando de a 1, de 10. Ya vamos a ver un poco más detalle cuáles serían los controles. Ahora, los tipos de formularios que conocemos en Excel, están los formularios de datos, ¿ya? Los formularios de datos es cuando ustedes tienen una base de datos y ustedes se van a ir a la opción formulario. Lo que hacen ahí es les muestra toda la base de datos, se lo muestra y ustedes pueden ir navegando por los registros y también pueden ingresar. Ya, eso es una navegación un poco más monótona, ya, y no pueden, ahí ustedes siempre, se crean por defecto de todas formas, ya. Y tenemos después la hoja de cálculo con control ActiveX y de formulario. Esto es lo que vamos a trabajar nosotros, esta segunda, pero sin la ActiveX, solamente los controles de formulario. Y después tenemos los formularios de Visual Basic, que esto ya es un poco nivel más de programación, eh, y no los vamos a alcanzar a ver en este curso, ¿sí? Pero son interesantes, pero ahí ustedes crearían una especie de aplicaciones de escritorio, donde ustedes crean una interfaz que puede ser su menú y a partir de su menú ustedes navegan, ¿de acuerdo? Ok, eh, rápidamente, porque ustedes ya vieron todo lo que los videos, por lo tanto, por eso voy un poco rápido. Me dijeron que no tenían dudas. De todas formas, ante cualquier duda me pueden interrumpir. Este sería el formulario de datos en el cual ustedes ya tienen asociada una base de datos y ustedes colocan el formulario de datos y les va a aparecer esto, ¿cierto? Estos son los campos que ya están creados en su hoja. Por eso aparecen nombre, apellido, dirección y ciudad. Aparecen de forma automática. Y todos estos botones también aparecen de forma automática. Por eso les decía, ustedes pueden agregar un nuevo o pueden buscar anterior o siguiente. O pueden filtrar en base a ciertos criterios. Eso es lo único que podrían hacer, digamos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la gracia de este formulario de datos? Es que le evitan de alguna forma estar arriba de los datos teniendo, corriendo el riesgo de poder modificar algún otro campo sin querer, ¿ya? Porque ustedes cuando se meten en una base de datos y despliegan todas las celdas de Excel, ¿cierto?
sin querer ustedes pueden pasar a modificar algún dato y eso hay que evitarlo. Y para eso pronto trabajamos con esta formulario de datos. Ahora, lo que vamos a trabajar es la hoja de cálculo con controles. Y acá, cuando ustedes se van a la vista de programador, por acá a la parte izquierda están todo lo que tiene que ver con las macros, todo, y acá hay un maletín. Este maletín, si ustedes lo pinchan, les aplica estos controles. Y estos son los controles con los cuales vamos a trabajar. Acá abajo de esta, que ya lo vamos a ver, aparecerían los controles ActiveX. Esos son los que no vamos a trabajar. Es decir, maletín y las primeras dos filas son los controles con los que vamos a trabajar y con los que ustedes van a poder desarrollar esta parte del curso. ¿Sí? Acá está un poco el, digamos, el despliegue de los botones, ¿cierto? Una explicación para qué sirven, ¿ya? Y para qué lo podrían usar. Y acá están los ActiveX, que son muy iguales a los que ya presentamos, a esto. Si ustedes los miran, se van a ver. La diferencia principal está en que esto tiene más cosas de interfaz, pero no funcionan en todos lados. ¿Ya? Ahí dice, no funciona en Mac. Se ven como más bonitos, podrían decir algunos, este tipo de control, pero como son controles ActiveX, tienen ustedes la opción de personalizar el comportamiento, la imagen, todo, pero la apariencia, pero como les digo, no funciona en todos los PCs y es por esa razón que vamos a trabajar solamente con la parte de arriba. Ya, y estos son los formularios Visual Basic donde ustedes pueden crear sus propios formularios, ya, donde ustedes de partida tendrán que crear este recuadro, podrían darle nombre, podrían crear atributos, acá, campos y botones. Y la navegación después sería a través de toda esta interfaz, nunca verían por detrás lo que sería la planilla de Excel, ¿de acuerdo? Vamos entonces acá a entrar un poco rápidamente, porque después lo vamos a hacer nosotros en un ejercicio, los controles de formulario ejemplo. De hecho, muchachos, si ustedes pueden descargar, mejor acá. Vamos a mostrarlo desde acá. Si ustedes se van a... Yo les subí este ejercicio, se llama formulario, ejemplo de formulario de funcionamiento. Si ustedes abren, digamos, esa... Y ya, van a acceder a lo siguiente. En algún momento. Está súper lento mi computadora. Ahí sí. Ya. Supongamos, acá, este tipo de botón, este es el cuadro combinado. Si ustedes pinchan acá, se les van a desplegar. Habilitar edición. Ya. Cuando ustedes tienen, ¿se acuerdan que nosotros podemos tener una lista de cosas? ¿Cierto? Una lista de objetos que yo voy a poder vender, una lista de asignaturas, un listado de algo. Si ustedes quieren que de todo ese listado el usuario pueda seleccionar una opción, sería el cuadro de combinado, donde ustedes pinchan acá y ustedes van a ver que está, por ejemplo, parten desde patines de rodillos hasta traje, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona esto? Botón derecho, ¿cierto? Cuando ustedes crean, vamos a mostrarles dónde estaban todos los controladores. Programador, ahí está el maletín que yo les hablaba. Pinchan y ustedes tienen acá, estos son los botones que nosotros vamos a trabajar a lo largo de todo el curso. Estos de abajo, no. Los ActiveX, no. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, pinchan, ya le va a salir el nombre. Cuadro combinado, ¿sí? Ustedes lo toman, lo traen. Y ahí tendrían. Por defecto, no trae nada, porque no está configurado. ¿Cómo se configura? Botón derecho, asignar, no, formato de control. Y ahí en el formato del control, ustedes dicen acá, estos son los campos que le importan a ustedes, el rango de entrada y vincular una celda. ¿Qué significa el campo de entrada? ¿De dónde voy a seleccionar la data? Por ejemplo, yo voy a seleccionar los primeros 5. Ahí, hasta coche. Esa va a ser la data que va a estar acá. Ese es el listado que me va, cada vez que yo seleccione acá en esta flechita hacia abajo, se me va a presentar esas 5 opciones, porque yo seleccioné 5 de las 13 que estaban posibles. Ahora, cuando dice vincular con la celda, se refiere a que cuando yo seleccione algo, me va a devolver el valor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo voy a vincular con esta celda que está acá al lado, con la celda, voy a decir que se vincule con la celda de acá, E11.
¿de acuerdo? Y eso, y acá, líneas de unión vertical significa cuánto es el rango. Por ejemplo, ahora que puse 5, yo voy a colocar 5. Eso es como el cambio de página, porque me van a mostrar primero las 5, después las siguientes 5, después las siguientes 5. Eso sería cuando son muchas opciones, ¿de acuerdo? Y le doy a aceptar, ¿sí? Fíjense ahora, me van a aparecer solamente 5. Ahí están las primeras 5, ya está coche. Si yo selecciono Move, me va a colocar acá el valor 4. ¿Qué significa ese valor 4? Para que vean, si los patines es la opción 1 y coche es la opción 5. Es decir, cuando yo selecciono un valor acá, me va a devolver la posición del elemento que yo seleccioné. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es el nombre del elemento que yo seleccioné? Para eso tendría que irme acá y usar una de las funciones de búsqueda que usamos en la parte 1 del curso. Podría ser índice, ¿sí? La función índice me dice la matriz. La matriz son los primeros 5 elementos. Yo selecciono coche, ¿sí? Ahí, después dice el número de fila. Como agregué el índice, lo estamos usando para un segmento unidimensional, basta con que yo diga el índice. Y eso es todo. Porque acá, cuando yo seleccionaba una matriz, tenía que dar la fila y la columna. En este caso, como es unidimensional, yo voy a dar solamente un valor. Y ahí me dice que es coche. Fíjense ahora cómo quedan asociados. Si yo coloco escritorio ahora, escritorio. Si yo selecciono patines, patines. VCR, VCR. Entonces, de esta forma, lo que estamos haciendo nosotros ahora es asociar un control a una respuesta y a un valor. Entonces, nosotros ahora que sabemos este valor, con este campo ese es con el que trabajaríamos nosotros, ya sea para sacar información o para guardar información. ¿De acuerdo? Ese es el cuadro de combinado. Control de número tiene que ver con, como ya lo habíamos visto, acá ustedes tienen este tipo de control de número, barra de desplazamiento, ¿cierto? Y acá tenemos el control de número. Este control de número es un control en particular, porque fíjense, ustedes pinchan acá y va subiendo. Es como el volumen, es como el control remoto, ¿cierto? Ustedes lo seleccionaban. Ahora fíjense, si yo no baja hasta el infinito, ¿por qué? Botón derecho, nuevamente, formato de control. Ustedes definen acá, estos son los campos del formato de control. Valor actual, en el cual se va a crear, es 1, ¿ya? Y es el valor que están viendo acá. Valor mínimo es 1 y el máximo 9. Es igual que en el control. Ustedes, cuando tienen el control de volumen, el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 100. Ustedes pueden dar volumen en ese rango. Fíjense, yo acá voy a empezar a avanzar ahora. Y llegan hasta el 9. Y de ahí no lo puedes modificar. Botón derecho, formato control. Voy a colocar que sea hasta el valor 15, por ejemplo. ¿Ya? Y acá está el incremento también. Se me olvidó señalar que ustedes pueden definir el incremento. Si ustedes van a trabajar de 10 a 100 o de 10 a 1000, el incremento puede ser de 10 o de 20. Por eso les decía que la gracia de los controles es que me ayudan un poco a definir las reglas del negocio. Ahora, fíjense, siempre los controles van a estar vinculados a una celda, que es donde yo voy a ir guardando el valor, porque esto es una interfaz, es un control que me permite a mí, esto me asegura de que yo voy a lograr con el usuario ingresen valores en el rango que yo quiero. Estoy disminuyendo el error del usuario. Para eso se usan este tipo de controles, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo manipule la información, la va a ir manipulando en la F3, que sería esta fila, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora yo voy a poder seguir aumentando hasta llegar al 15. ¿Ya? No puedo avanzar más porque dijimos que el valor máximo era 15. ¿Ya? Otro tipo de control es la barra de desplazamiento. Ustedes se dan cuenta acá. ¿Para qué le sirve? Esta barra de desplazamiento, uno la usa como el scroll de la página, ¿cierto? Pero también lo pueden usar para desplazarse por campos. ¿Ya? Por eso acá ustedes se están desplazando uno. Botón derecho, formato del control. Se van a dar cuenta que es parecido al anterior, pero lo que pasa es que acá no está asociado, no es tan como el control de números, sino que este es un desplazamiento que te va a permitir en los registros, si ustedes lo quisieran ver. Cuando tienen muchos campos y ustedes quieren navegar de a un registro, por ejemplo, esto lo podemos usar para cambiarnos de las filas. Si tuviéramos una tabla, por ejemplo, acá, como una hoja de Excel, nosotros estamos en la hoja 1 y queremos bajar, ahí bajaríamos la hoja 2, bajaría la hoja 3 y así. Y claramente en esta hoja nosotros debemos definir el valor mínimo y el valor máximo deberá ser la cantidad de registros que nosotros tenemos en la hoja, porque no podemos avanzar más allá de un registro que no tengamos. Es como eso principalmente, ese sería más o menos el uso.
Porque ustedes, por ejemplo, si parten ahí, ustedes podrían decir, oye, vayan bajando la fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Ese como es el principal uso que podríamos darle a la barra de desplazamiento. Casillas de verificación. Y acá, ojo con esto. Estas casillas de verificación tienen lo siguiente. Yo tengo alternativas, pero cuando coloco esta casilla de verificación, que serían los cuadrados, estas que están acá, casillas, ¿cierto? Que diferencia de estos círculos, que esos son botón de opción, ¿ya? Las casillas de verificación es cuando ustedes quieren dar alternativas y si el usuario puede seleccionar más de una, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tipo de pago, eh, supongamos cuál tareas hizo, indique las tareas que quiere hacer, entonces, quería uno podría hacer para lograr esto, porque fíjense, si yo selecciono uno, lo coloco, me aparece el ejemplo nomás, ahí ustedes dicen, por ejemplo, podrían decir acá, tarea 1, ¿sí? Tarea 1, después vamos a tomar otro, vamos a colocar acá, vamos a colocar tarea 2, ¿de acuerdo? Botón derecho y ahí ustedes pueden moverlo, ¿cierto? Pueden editarlo, ahí, ahí. Ya. Ahora, ¿cómo logro esto, este contorno? Ese contorno no es que viene no es del botón, sino que es esta opción de acá abajo que dice cuadro de grupo. Ustedes colocan cuadro de grupo, acá colocan después arriba la opción de indique la tarea a eliminar. Nos indica la tarea que más le costó, por decir algo. ¿Ya? Entonces aquí me generaría eso. Ahora fíjense, estos botones yo los puedo asociar. Botón derecho, formato control, y acá está, sin activar, ahí le quitaría el ticket, vincular con celda, y nosotros vamos a decir que lo va a vincular con la celda de acá, que sería la H11. ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar con la H12 para dejar el H11 primero. H12, ¿cierto? Después voy, ahí está, como decía, sin activar, por eso está falso. Después tengo acá, botón derecho, formato de control, ¿cierto? Lo dejo sin activar también y lo vinculo a la celda H11. Aceptar. Entonces acá tengo que yo cuando hago un clic, cambia a verdadero. Cuando hago un clic, cambia a verdadero. Entonces, ¿para qué serviría esto? Por ejemplo, ustedes están haciendo un formulario y dicen, entonces, si H11 es igual a verdadero, entonces indica que la tarea 1 es la más compleja. Si H12 es igual a verdadero, entonces es compleja. Ahora, nótense que yo puedo, con este tipo de cuadros, yo puedo seleccionar dos. No es, digamos, discriminante, que o es una o la otra, sino que yo puedo seleccionar las dos, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué digo eso? Porque este botón de opción, cuando ustedes tienen el botón de opción, que es este botón de acá al final, ustedes pueden seleccionar una opción. Ustedes no pueden ser soltero, casado, viudo, ¿ya? Ustedes están solteros o están casados, o en su defecto están viudos. ¿Se dan cuenta? No pueden tener más de un estado, ¿de acuerdo? Entonces, para ese caso, nuevamente, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Y ahora fíjense acá, botón derecho. Vamos a ir acá, botón derecho, formato de control. Nuevamente, está activar y vincular con la celda F5. Todos estos botones están vinculados a la misma celda. ¿De acuerdo? F5. ¿Por qué? Porque estos botones, estos tres botones representan una opción. En el caso anterior, ustedes tenían que estos distintos botones podían ser por separado, por eso ustedes lo asociaban a dos celdas distintas porque una persona podía seleccionar más de una opción. En cambio acá es lo mismo, ustedes tendrían que tomar esto, ¿cierto? Lo primero, lo que les recomiendo yo, muchachos, para cuando vayan a usar este tipo, porque a veces no funciona, es que ustedes primero creen esta opción de cuadro grupo y luego se vayan acá a la opción de radio button, para que ustedes coloquen acá, si les preguntara, ¿cuál tarea quieren eliminar? Yo colocaría tarea
1, porque acá tendría que ser este tipo de botón, porque yo puedo eliminar una tarea. ¿De acuerdo? Entonces no puedo borrar más de una. Por eso tiene que ser una opción. Tarea 2, que por cierto ustedes, para hacer la tarea esta optativa que les dejamos, tienen que ingresar a aula y responder ahí. Bueno, ustedes no tienen que responder nada, porque ustedes solamente borran la tarea. Nosotros vamos a elegir la tarea más, en base a las notas que tienen, se va a elegir la tarea que tienen más baja y se eliminaría, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense acá, botón derecho, formato de control. Ustedes dicen que lo van a vincular a la celda de acá, que es la F11. ¿De acuerdo? Aceptar. Y botón derecho acá, formato control, ya está automáticamente asociado a la F11, porque seleccionamos de arriba. Y como pusimos este cuadro, ¿de acuerdo? Se asume que todas las opciones que están acá van a estar asociadas a esa celda, porque como ustedes les acabo de indicar, estos botones están asociados a uno. Por eso es mejor que cuando vayan a trabajar con este tipo de botones, creen este marco, que se llama acá cuadro de grupo. Por eso dice cuadro de grupo, porque están agrupando estas opciones. Y de esa forma lo va a asociar automáticamente los controles a la misma celda. Solamente esto sucede para este cuadro de opciones, ¿cierto? Botón de opciones, porque en el caso anterior ya les expliqué que pueden seleccionar más de una opción. Bueno, y este sería el formulario. Entonces, ¿qué queremos hacer con ustedes? Que ustedes generen un formulario en el cual ustedes busquen, por ejemplo, tipo de plato. ¿Qué plato quiere consumir hoy día? Ya vamos a comer sushi. ¿De acuerdo? Fíjense, al seleccionar sushi, acá, tipo de plato, acá está la opción 3, porque he seleccionado sushi. Si nos siguiéramos colocar acá el nombre del plato, ya saben, para asociar tendría que usar la función índice. La función índice me dice que tengo que seleccionar la lista y luego indicar el valor que yo quiero que me vuelva. Entonces ahí le estaría diciendo el nombre del plato, que ustedes generalmente cuando lo vayan a guardar, van a guardar en base al nombre del plato. No van a guardar el indicador, salvo que ese sea como su código, pero eso eh, ya es otro tema. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos nombre del plato sushi. Fíjense, si yo lo cambio, hot dog, me lo cambia todo, porque ya lo habíamos explicado. ¿Qué más quiero? Adicionales, quiero solamente bebida. Ya, no quiero bebida, quiero un jugo y quiero un postre. Entonces se encuentra acá. Entonces uno podría decir acá, transformar esto a valores. Entonces uno podría hacer acá, es igual. Si usamos la función si, la prueba lógica, esto es igual a verdadero. Entonces vamos a escribir jugo. Y como vamos a escribir, tenemos que colocarlo entre comillas, ¿cierto? Y si no, vacío. ¿De acuerdo? Y esto lo repetiríamos hacia abajo y lo repetiríamos hacia arriba, pero acá hay que cambiar las opciones. Acá como era falso no muestra nada, pero si es verdadero, entonces deberíamos mostrar bebida, ya, jugo, y acá debería ser, si es verdadero, deberíamos mostrar postre. ¿Sí? Si yo le quito el postre, fíjense, ahí estaría diciendo, eso es lo que voy a comprar. Entonces, tengo un pedido que me va a llevar un hot dog con jugo, ¿ya? O un hot dog, bebida y jugo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tema de pago? En efectivo, transferencia, y ustedes van a ir jugando. Y acá la propina que ustedes van a ir dando, ¿sí? La propina está acá abajo. Fíjense que ustedes dijeron que la propina va incrementando de 100 pesos, ¿sí? ¿Cuánto van a dar? 700, ¿de acuerdo? 800, ¿de acuerdo? Y cuando quieran limpiar, presionan acá. ¿Ya? Eso es porque no tengo habilitado el contenido, ahora lo habilito. ¿Ya? Y el limpiar lo que hace es lo siguiente. Me debiera dejar todos estos campos libres. ¿Ven? Borra toda la información. Eso es lo que hace la función limpiar. Entonces, si yo vuelvo a hacer otro pedido, quiero un hot dog solamente con postre, tiempo en espera restante, vamos a decir que es, bueno, ahí está el tiempo de espera. Vamos a subir 6 minutos. Voy a pagar con transferencia y quiero dar 300 pesos.
¿Listo? Y acá nos falta un botón que sea guardar, porque después cuando nosotros pinchemos guardar, este pedido se va a guardar a alguna tabla. ¿Sí? Esto, muchachos, es lo que queremos en esta parte del curso, que ustedes sepan crear este tipo de interfaces. ¿De acuerdo? Para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si ustedes se van a la parte de lo que les subí, muchachos, les acabo de subir yo a ustedes el siguiente ejercicio. Vamos a partir, este práctica 1 lo vamos a dejar para el miércoles, ¿de acuerdo? Quiero partir con el práctica 2 por la sencilla razón de que ahí vamos a trabajar con funciones, ¿de acuerdo? Para recordar un poco lo que vimos en la sesión pasada. Acá están los paso a paso. Les pido que para el miércoles traigan hecha la interfaz, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, ahí tiene 2 botones, y lo que vamos a tener que hacer de aquí al miércoles o lo que vamos a hacer el miércoles es darle funcionalidad a estos botones. Porque estos botones, cuando yo los pinche, tienen que desencadenar alguna macro o desencadenar alguna función, que ya acá está un poco descrita. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a ir al práctico 2. Ya, si nos vamos acá, este es lo que tienen que hacer. Dice, a partir de los controles que trae Excel en la sección de desarrolladores, genere el siguiente formulario. Y acá yo les doy incluso, les coloco las referencias para que trabajemos idealmente con el mismo formulario, porque después cuando yo lo programe, voy a hablar, por ejemplo, de la celda C4, esta celda C4, la celda C6. Entonces, para eso, yo les doy esta imagen para que ustedes también lo creen en base a esta referencia y cuando yo lo programe, tengamos todo en la misma referencia o aproximadamente. ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear este formulario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahí está. Para esto hay que abrir un libro de Excel. Archivo. Nuevo, ¿cierto? Ya. Si ustedes se recuerdan, ustedes se pueden guiar por lo que les subí en el PDF, ¿cierto? Partía desde la B a la H. Entonces, de la B a la H, desde la fila 3, desde la fila 3 hasta la 17. 17H. Ese era nuestro, podríamos decir, vamos a marcarlo. Acá donde vamos a trabajar con nuestro framework. Por ahora lo voy a marcar así. Para que quede blanco todo y no se aprecie lo de atrás, les recomiendo que ustedes pinchen en esta esquina, luego control 1 y les va a aparecer este formato de celda. Nos vamos a relleno y seleccionamos trama, esa no, todo blanco y aceptar. Entonces se dan cuenta que ya tenemos el espacio vacío, blanco, le vamos a dar el mismo color que teníamos en la imagen, que sería un plomo, este plomo, ya un plomo más blanco. Vamos a dejar con este blanco. ¿Sí? La columna B. Y vamos a comenzar a traer, digamos, los objetos, los controles, digamos, de aquí hasta acá. Este vamos a llamar acá formulario, retiro, AFP. ¿Ya? Entonces, vamos ahora que ya marcamos con esta, vamos a quitarle la negrita para que no se vea feo ahí. Dejamos sin borde. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra primera parte, formulario. Luego nos dicen que en la 4, acá vamos a escribir nombre. Los puntos. ¿Sí? 1, 2. Después de nombre viene root. Después venía AFP. Después venía monto a retirar UF. Después tenemos la fecha en la cual vamos a retirar. Y por último, observaciones.
Entonces, nombre, acá fíjense, nosotros, si ustedes se dan cuenta, estiramos acá, y ahí vamos a arreglar un poco esto. Y acá, van a ser mis cuadros, el nombre, el root, ahí estoy trabajando con la tecla control presionada, ¿ya? Después vamos a cambiar algunos, voy a dejarlos todos en blanco, para que se den cuenta que ustedes podrían crear así un formulario. Y eso le cambian entonces el formato a blanco y le colocamos que un borde negrita. Y ahí tendríamos algo más parecido. Y acá root, vamos a achicar la D. Y acá al lado vamos a colocar blanco, negrito. Ah, antes de control Z, me equivoqué. Colocamos DB. DB, dígito verificador, ¿cierto? Dígito verificador. Y acá también vamos a achicar un poco. Y le damos ahí blanco, negrito. Y ahí. Ahí tendríamos más o menos el formulario. Ya. Y bueno, acá dice monta la FP. Esto hay que reemplazarlo por un cuadro. Entonces vamos a programar, ¿cierto? Insertar. Y este es el cuadro. Y nos vamos acá. Y encima colocáramos este botón. Ahora, fíjense, ustedes pueden tener en otra parte llamada datos. Y acá en este campo vamos a colocar las AFP. AFP. Tenemos AFP Cuprum. AFP modelo. ¿Ya? AFP hábitat. AFP Provida. ¿Cuál más era? Cuprum modelo hábitat Provida. Se me olvidaron. Bueno, de ahí las voy a buscar. Pero, por ejemplo, tenemos esas cuatro. ¿De acuerdo? Oh, disculpen. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Es, nuevamente, botón derecho. Acá no hay nada, ¿cierto? Botón derecho. Nos vamos a formato control. Y acá nosotros vamos al control, datos, y seleccionamos estas. Por ahora estas cuatro. De ahí cuando agreguemos lo editamos. Y lo queremos vincular a qué celda. Esta FP lo vamos a vincular acá a la celda 8, dijimos. ¿Ya? J8. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo seleccione, acá se va a mostrar el valor que yo seleccioné. Y le damos a aceptar. Monitorear, ya, eso sería todo. Y vamos a agregar dos botones. Nos vamos acá al botón y tenemos los botones de acá. Acá vamos a colocar un botón llamado, este botón, hay que colocar, borramos, aceptamos. Luego acá colocamos validar solicitud previa. Y luego repetimos lo mismo para el siguiente botón, ¿cierto? Y acá vamos a colocar entonces ingresar solicitud. Ingresar. Ya. No me deja. Y por último voy a agregar un botón que no estaba, pero lo vamos a agregar ahora, que es un botón limpiar. Este botón limpiar lo que va a hacer es borrar, limpiar el formulario, para cuando tengamos información dentro, ¿ya? Y queramos sacar. Entonces, vamos a colocar acá. Ahí. Ya. Ahora sí, estamos en condiciones. Ese sería nuestro formulario. Esa es la primera parte y esta es la parte más, digamos, entre comillas, sencilla. ¿De acuerdo?
Porque nosotros, por ejemplo, lo que vamos a querer ahora es que yo coloque acá, por ejemplo, Pedro Godoy, root 12 345 678 9. Y acá yo selecciono la FP, quiero retirar 100 UF y la fecha. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer que la retiramos el 05 de julio del 21. ¿Sí? Y acá, cuando yo presione ingresar, esto deberá, vamos a colocar acá la hoja base datos. Lo que queremos hacer entonces, muchachos, es que yo acá cuando presione ingresar datos, se verá la base de datos y me deberá registrar. Acá, por ejemplo, nombre root AFP. Vamos a colocar acá arriba nombre root AFP, monto a retirar, después la fecha y eso, por ejemplo, por ahora. Así va a ser nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando presione ingresar, se deben tomar estos datos y llevarlo a escribir acá. ¿Cuál es el problema? Que hasta el momento, fíjense, cuando yo selecciono Cuprum, me selecciona uno acá. Entonces yo coloco Habitat, me selecciona acá. Entonces, lo que debiéramos hacer nosotros es, siempre que trabajemos con formulario, en alguna parte tenemos que dejar los valores en sí. Por ejemplo, como estamos trabajando acá con este campo, que es una celda, yo la puedo referenciar. ¿De acuerdo? Y también puedo referenciar acá, pero acá, fíjense, yo estaría guardando solamente la parte del root. Entonces, yo quiero que acá se guarde completo. Entonces, lo que voy a hacer es a esa parte, le voy a concatenar el guión y le voy a concatenar la otra parte para que me quede el root completo. Acá, yo no puedo guardar la opción 3 en base de datos. ¿Sí? Yo quiero guardar el nombre de la base de datos. Entonces, coloco acá la función índice. ¿De acuerdo? Y entonces el índice va a ser de acá, yo voy a ir a datos, voy a seleccionar la tabla de las AFP, ¿cierto? Después voy a tener que indicar el número que yo quiero. ¿Sí? Y ahí me va a decir AFP Habitat. Después tengo que el monto, como es una celda, yo la selecciono y posteriormente, como yo tengo que es una fecha, la referencia. Entonces, esto es lo que me importa a mí, chicos. Cuando yo coloque ingresar, estos campos que están acá son los que yo voy a tener que hacer una macro que tome este campo, todos estos campos, y los lleve a escribir acá. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aplica lo que habíamos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Primero vamos a hacer el ingreso. Después vamos a agregar la regla de negocio, que es la que nos están dando acá abajo, donde nos están indicando que queremos validar y una serie de cosas. ¿De acuerdo? Vamos a poner atención a lo siguiente. Fíjense, yo quiero escribir, acá estoy parado en una celda en particular, 6, ¿cierto? Y yo quiero escribir cuántos bloques, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esta sería si ustedes se dan cuenta, acá, esta va a ser la fila 6, ¿ya? Aquí voy a colocar cells, para que se den cuenta que vamos a usar la función cells. Esta es acá tienen, voy a anotarlas con números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a estar la J10 y la K11, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque este va a ser mi cells, fila 6, cells, fila 6, 11, ¿no? El valor que está al lado. Este Pedro doy. Está la cells 6,11. Este va a estar en la cells 7,11, ¿de acuerdo? Este va a estar en la cells 8,11. Acá va a ser, voy a colocar solamente el número, 9,11. Y acá finalmente vamos a estar 9,11. Y acá vamos a estar finalmente en la celda 10,11. Si se dan cuenta, acá lo que va a variar es la fila, pero se mantiene la columna, ¿sí? ¿De acuerdo?
Entonces, yo tengo que tomar este dato e ir a escribirlo acá. Y acá, el nombre va a estar en la celda, voy a anotar solamente los números, la celda 2,1. El root va a estar en la celda 2,2. La FP va a estar en la celda 2,3. Acá 2,4. Y finalmente en la celda 2,5. ¿Para qué le explico esto? Acá se dan cuenta que también varía. ¿Qué varía? Solamente varían las columnas, porque yo voy a escribir hacia el lado. Pero la fila es la fija. Entonces, también acá son 5 datos, porque son los mismos 5 datos de acá. 5 datos. Entonces, ¿en qué se transforma esto? Se va a transformar en una subrutina en la cual voy a tener que hacer 5 repeticiones. En la primera repetición voy a sacar este campo y lo voy a escribir a este campo. En la segunda voy a sacar este campo y lo voy a escribir en la segunda posición. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar la forma, ¿ya?, de que se vaya variando esto. Cuando yo venga a escribir esta hoja, en vez de modificar la fila, modifico la columna. Y cuando yo esté en esta hoja, en vez de modificar la fila, o sea, la columna, modifico la fila. ¿Sí? Veamos. Vamos a ir acá a lo siguiente. Vamos entonces, como no hay ningún módulo, se inserta el módulo. Y acá vamos a generar por ahora una subrutina. Ingresar datos. Ahí tenemos la función ingresar datos. Ya sabemos que tenemos 5 campos. Por lo tanto, como son 5 campos, lo voy a hacer con un for, porque no hemos usado mucho el for. Puede ser con un do while o con un for, porque lo que estamos haciendo acá es hacer una repetición. ¿Ya? Queremos hacer 5 veces lo mismo. Porque ustedes se dan cuenta, es tomar este campo y llevarlo a esta otra hoja. Eso tengo que repetirlo 5 veces. ¿Sí? Por eso es un ciclo. Me doy cuenta que tengo que hacer eso n veces. De hecho, va a ser n veces dependiendo de la cantidad de campos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es declarar dim y as integer. Y lo que voy a hacer es for i igual 1 to 5 next. Ya. Esto es un ciclo que me va a permitir a mí hacer 5 veces algo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Como parte del 1, yo acá voy a partir de la fila, fíjense acá, para la hoja de formulario de ingreso voy a variar la fila. Por lo tanto, como va a variar la fila, tengo que crear una variable llamada fila. Para acá, la hoja de datos va a variar la columna. Entonces, como va a variar, yo voy a crear también una variable llamada f as integer, c as integer. ¿Ya? ¿Para qué? Porque yo voy a hacer, por ejemplo, acá. Y ojo, como yo me voy a estar moviendo de una hoja a otra hoja, no me conviene activar una hoja arriba y después desactivarla. Me conviene dar la referencia absoluta. Y cuando me refiero a referencia absoluta, tengo que decir, ándate a esta hoja, a esta celda de esa hoja y escribe esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es cheats. ¿De acuerdo? ¿En cuál hoja voy a escribir? Voy a partir de formulario. Formulario, ingreso. ¿Ya? Fíjense que así se llama. Formulario ingreso. ¿Ya? Punto cells. Y acá está la gracia. Cells. Y acá usted tiene que ir acá. La fila era la 6,11, ¿cierto? Entonces usted acá, antes de hacer esto, antes de completar ahí, ustedes tienen que haberle dado valores. ¿Ya? F va a ser igual a 5. C va a ser igual a, ya les voy a explicar por qué puse 5. Y C va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué 5 y 0? Ustedes dicen, pero profe, acá estaba la 6. ¿Por qué uso 5? Porque yo, como quiero hacer que varíe, ya voy a colocar acá cells F más I, porque el F va a ser 5, pero el I es el que va a variar. Entonces, F más 1, porque el I la primera vez va a valer 1, 5 que vale la fila, más el I que vale 1, me va a dar 6.
¿De acuerdo? Coma 11. Porque la columna no cambia. La columna siempre va a estar acá, que es la 11. ¿Esa parte me la entendieron, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces acá, fíjense. Coloco f más i. Y como el i ya vale 1, tengo que restarle una a mi función, por eso parto 5. Si yo hubiera puesto acá f6, me hubiera convenido hacer acá desde el 0 hasta el 4. Esa es la otra opción. ¿De acuerdo? Como ustedes gusten. Yo, como ya puse del 1 al 5, lo estoy acomodando. Porque yo puse que ir del 1 al 5, por eso vale el 5. Ya. ¿Eso va a ser igual a qué? Ahora me voy a ir a la otra hoja. Sheets. Y la otra hoja se llama base-datos. ¿Ya? Punto value. No, punto cells. Y acá la celda era la fila 2, coma, la columna. Que la columna era C más I. ¿De acuerdo? Otra cosa importante, chicos, acá es punto value. Colocar el punto value. Muchos en el certamen colocaban hasta aquí nomás. Funciona, pero entendamos de que cuando usted referencia a toda esta celda, tienen que darle el atributo value. O sea, igual funciona sin el value, pero para que quede más claro de que estamos modificando ese atributo en particular. Ya, ahora para terminar acá, yo estoy diciendo que en la hoja base de datos, cells 2, C más 1. ¿Por qué C más 1? C valía 0, 0 más 1 me va a quedar en la columna 1. ¿De acuerdo? Después, fíjense acá, como automáticamente aumentan 1, después el I va a valer 2. F vale 5 más 2, 7. Es decir, automáticamente bajó a la columna 7. ¿De acuerdo? Y después acá cells va a ser C, que vale 0, más, acá puse 1, era I, disculpen, C más I. Entonces ahí como el I aumenta en 1, va a 0 más 2, va a quedar 2. Después cuando el I vale 3, 0 más 3 va a quedar en 3. Entonces, se dan cuenta que esto lo que está haciendo es modificar la fila para bajar, y acá está modificando la columna para moverse hacia el lado. ¿Sí? Esto es automático. Y luego podríamos decir acá message box. Message box. Vamos a colocar acá registro ingresado exitosamente. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos nuestra función. Si ustedes se van acá ahora, ingresar solicitud, botón derecho, asignar macro. Y ahí le damos a ingresar datos. Aceptar. Nos vamos acá a base de datos. Déjenme, siempre muchachos, acordémonos, antes de hacer todo esto, vámonos a archivo. O sea, antes de ponerle ejecutar, vámonos a archivo, guardar como, ¿cierto? Aquí vamos a colocar 26, clase formulario, para los 103. Guardar. Y como XLSM. Guardar. Por si acaso, ¿por qué? Porque ahora grabé. Si por alguna razón esto tuviera un ciclo infinito o fallara y se me pega, no voy a perder lo que llevaba. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es ingresar solicitud. Pum. Registro ingresado exitosamente, aceptar. Vamos a ver si se lleva a cabo. Pum. No se llevó a cabo. Formulario ingreso. Base de datos. No cambió nada. A ver. Bueno, le damos como texto. Ya. Vamos a revisar. ¿Qué pasó acá? Ah, lo hice todo al revés, po. ¿Se dan cuenta? Acá estaba. Escribí al revés, chicos. Ya me di cuenta cuál fue mi error. Porque yo quería tomar este dato e ir a escribirlo acá. Ya, nadie me dijo. Yo puse acá que sheet formulario ingreso. Lo puse acá al lado izquierdo. Entonces estoy diciendo que lo que está en la hoja base de datos lo estoy escribiendo en la formulario ingreso. Es decir, esto está al revés. Esto es lo que yo quiero escribir. Acá es donde yo quiero escribir. ¿Dónde quiero escribir? En base de datos. ¿Qué quiero escribir?
lo que estaba en la hoja formulario. ¿De acuerdo? Ese era mi error. Entonces acá voy a tener que volver a JK. Acá está. Este dijimos que era el valor que estaba acá, Pedro Godoy. Este dijimos que era esto concatenado con esto. Pero acá hay que agregar un guión. Después dijimos que acá era la función índice. Y vamos a ir a buscar las AFP, ¿cierto? Y vamos a decir que ese es el valor. Después vamos a decir que el monto ordinario va a estar asociado acá. Y finalmente la fecha está asociada acá. Ya, ahora sí, muchachos. Este valor es esto. De acá tomo estos valores y los escribo acá. ¿De acuerdo? Fíjense, acá se va a cambiar. Ahora voy a Visual Basic. Fíjense, decíamos que en la hoja base de datos, ahí sí. En la hoja base de datos voy a escribir lo que está en la hoja formulario de ingreso. Vuelvo acá a formulario, le doy a la opción ingresar solicitud. Ahí me dice que está todo ingresado. No cambia acá. Y si me voy a la base de datos, tengo esto. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Se entendió? ¿Pregunta? No, profe, nada. ¿Pero entendieron? ¿Alguna Yo sí. duda? Sí, profe, entendió. Perfecto. Ya. Eso es más o menos lo que hay que hacer ahora en el certamen, muchachos. ¿De acuerdo? En la solemne. Ahora, fíjense, este botón limpiar, lo que debería hacer acá es, yo lo pincho y borrarme todos estos datos, incluido lo de acá de este valor. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a crear la subrutina limpiar. Nuevamente, nos vamos acá a programador, visual, y vamos a crear acá la subrutina, sublimpiar. Eso pasa con escribir mal. Sublimpiar. Ya. Pero una cosa, antes de irme al otro lado, hay un detalle en este ingresar datos, chicos. Si ustedes se dan cuenta, el ingresar datos siempre va a escribir en la fila 2. Siempre. Así está hecho. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Que lo vamos a hacer. Termino de hacer la función limpiar y de ahí vamos a retomar esta parte para hacer de que vaya cambiando. ¿Qué teníamos que hacer? Esta función, nosotros deberíamos crear una función antes que vaya a la hoja, recorra los datos y me devuelva la fila en la cual está vacía. Entonces, cuando me devuelve esa fila vacía y se dan cuenta que ahí yo necesito que esa función me devuelva algo, entonces ahí, o sea, necesito que esa subrutina me devuelva algo, por lo tanto, ahí es una función y no es una subrutina, ¿de acuerdo? Porque me va a devolver algo. Lo vamos a hacer a continuación. Pero antes vamos a usar la función limpiar. La función limpiar, lo que queremos acá, 1, 2, 3, es sheets. Aquí, como no vamos a trabajar solamente en una sola hoja, podemos activarla. Formulario ingreso punto select. Ya, eso, ¿por qué lo hago acá y no lo hago acá abajo? Porque allá, yo acá en la función ingresar estaba moviéndome de una hoja a otra, de una a otra. Entonces, para evitar estar haciendo select, activate, todas esas cosas, mejor le doy la referencia absoluta. Le digo en esa hoja y en esa celda de esa hoja. ¿De acuerdo? Entonces, ahora formulario ingreso, punto select. Ahora ya no necesito colocar a cada rato formulario, sino que coloco solamente las celdas porque ya dejé activa esa hoja. Y como no me voy a cambiar de esa hoja, no debería haber problemas. Ya. Tenemos entonces limpiar. ¿Qué tenemos que hacer para limpiar? Acá, fíjense, si yo borro este campo, acá borro, se borra acá. Me dice 0. Entonces, lo que yo debería hacer es empezar a borrar esta información. ¿De acuerdo? Dijimos Pedro Godoy. Esta está en la celda, se dan cuenta, celda 4, columna 3. Celda 4, columna 3. Entonces, uno debería hacer acá, por ejemplo, cells o range. Vamos a usar range porque abajo usamos cells. Range punto range C4 punto value, ya, es igual a vacío.
O también podríamos haber hecho range C4.clear contents. ¿Ya? ¿De acuerdo? Del rango C hasta acá. Bueno, también podríamos haber usado todo un rango, desde el C4 hasta el C14. Podríamos haber hecho C4, 2.C14. Clear contents. Mire, lo vamos a dejar así. Ouch. Comenté la primera, vamos a dejar así. Para ver si funciona, del C4 al C14 vamos a limpiar los contenidos. Vamos a hacer acá botón derecho y le vamos a asignar la macro y vamos a hacer que sea limpiar. Le damos a aceptar. Este clear contents me saca todo lo que está, miren, fíjense, y me borró todo. ¿Sí? Me faltó colocar este otro de acá también, que es, porque fíjense, nada, guión 9. También habría que agregar ese. Entonces, ese como está en un rango, acá lo que podemos hacer es usar la F6. Range F6. F6.value es igual a vacío. Vamos, para que se den cuenta que hace lo mismo. ¿Eh? Vamos, limpiar, pum, se borró todo. Ahora, acá sigue siendo FP Habitat. No me ha borrado. Este es el detalle. No me ha borrado este campo. ¿Cómo yo puedo hacer que el combo box deje de mostrarme la selección? Para hacer que el combo box deje de mostrarme la selección, yo tengo que borrar este campo de acá. Fíjense, si yo lo borro, se desaparece acá. El detalle está en que acá me aparece un error, pero de ahí lo vamos a hacer, desbordamiento. ¿Ya? De ahí lo vamos a resolver ese. Pero si yo, por ejemplo, me voy acá, Cuprum, ahí aparece FB Cuprum. Entonces, yo, para cuando haga el botón limpiar, tengo que irme a la J8. También podemos hacer esto. Control C, Control V, y acá usamos J8. ¿Por qué el J8? Porque esa es la celda que está vinculada a este cuadro. Fíjense, limpiar y listo. Ahí me quedó el formulario listo. Estaríamos casi bien. ¿Qué me está faltando? Este problema que tengo acá, que es el de desbordamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer entonces yo para evitar este desbordamiento? Tendría que hacer lo siguiente. Acá esto es. Entonces, voy a hacer un condicional. Si lo que está en la J8 es igual a vacío, o sea, mejor, distinto de vacío, si es distinto a vacío, voy a usar la función, voy a usar la función índice. Si no, voy a colocar nada. Y ahí se resuelve. Entonces, si volvemos a ingresar, ya, Juan Lavín. El root es 21 345 987-6. 87-6. Ya, vamos a hacer que este es de modelo. Monto 45 y fecha nuevamente vamos a hacer que sea hoy día 07 de julio del 21. Sí, fíjense, base de datos, ahí está Pedro Godoy, ingreso, le voy a ingresar solicitud, se ingresó exitosamente y base de datos, se perdió Pedro Godoy. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora yo le doy a limpiar y se borra todo y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos hecho lo siguiente. Y es más, nosotros podríamos hacer que después, en vez de nosotros aplicar el botón limpiar, después de que se ingrese, nosotros podríamos llamar a que se limpie automáticamente. Y para llamar a una subrutina, nosotros podemos usar call limpiar. ¿Ya? Entonces este call limpiar lo que está haciendo es ingresa y después de ingresar, disculpen, después de ingresar, lo que hace es entonces me va a dejar todo así. ¿Sí? Fíjense, voy a volver a ingresar. Pero Godoy. Colocamos que el root es guión 9
9. AFP Cuprum, habíamos dicho, eran 100 UF y la fecha también era 07 de julio del 21. Si yo le coloco ingresar ahora, fíjense, ¿qué cambio hice? Se va a ingresar, me va a mostrar el mensaje exitoso y me va a quedar los campos limpios. Ingresar y ahora se limpia. Porque ya lo ingresé correctamente. ¿De acuerdo? Ya, entonces nos va a quedar tarea para el día miércoles, chicos, trabajar con funciones. Acá, ustedes lo pueden ir pensando. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que siempre se escribe en la 2. ¿Se han dado cuenta? He ingresado 3, pero siempre me queda 1, porque se van sobreescribiendo de esta forma. ¿Ya? Yo ya les dije a ustedes más o menos lo que tenemos que hacer. Entonces, la próxima sesión lo que vamos a hacer es crear una... Vamos a crear entonces una función que nos devuelva cuál es cuál es el número de la fila que está vacío. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya, muchachos. Eso ha sido la sesión de hoy. Los dejo libres. Ojo que esto es todo lo que vamos a ver ahora en esta parte del curso, ¿de acuerdo? Ya se acabó la materia, por lo tanto, ahora solo les resta estudiar. ¿Estén bien? Cuídense, muchachos. Vale, profe, muchísimas gracias.